Bien, desarrollemos nuestro primer ejercicio de transmisión de movimiento. Acá el enunciado nos indica que calculemos el número de revoluciones que realiza el disco D en 10 segundos. Sí se sabe que la velocidad angular de la rueda A es de 10 radianes sobre segundo. Además nos dice que también esta velocidad angular es constante. También nos dan los radios de cada disco. En este caso el radio de A es de 20 centímetros, el radio de C es de 10 centímetros, el radio de B es de 30 centímetros y el radio del disco D es de 25 centímetros. ¿Ok? Bien, acá lo que nos pide es el número de revoluciones que realiza el disco D durante un tiempo de 10 segundos. Prácticamente está hablando del desplazamiento angular de mi disco D, ¿no? Que en este caso pide las revoluciones como tal, ¿sí? Durante 10 segundos. Nos da la velocidad angular de mi disco A, ¿ok? Que es constante, por lo tanto se trata de un caso de movimiento circular uniforme, ¿ok? También nos da los radios en centímetros. Acá por convención yo lo voy a poner o voy a convertir los radios a metros, ¿ok? Esto para convertir todos los datos a un mismo sistema de unidades. Por lo tanto, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. 10 centímetros equivale a 0,1 metros. 30 centímetros equivale a 0,3 metros, claro. Y 25 centímetros equivale a 0,25 metros. ¿Sí? Bien. En ejercicios de transmisión de movimiento, el sistema en el cual vamos a analizar el problema, ¿no? Es este, ¿ok? Es este. Entonces, en ejercicio de transmisión de movimiento, se lo debe analizar al disco de manera secuencial, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo analizar primero el disco en el cual yo tengo un dato, y en este caso es el de la velocidad angular de mi disco A, ¿no? Y debo ver con quién está conectado después. Vemos que está conectado a través de una cadena o una correa con el disco C. El disco C está conectado con el disco B y el disco B está conectado también con el disco D, ¿sí? Entonces el análisis acá es secuencial, dependiendo al tipo de conexión, ¿no?, que tienen cada uno de estos discos. Entonces, como primer punto, yo voy a analizar, ¿no?, el disco A y el disco C. Entonces, como primer punto, discos A y C. Ahora yo me pregunto acá, ¿los discos A y C están conectados tangencialmente o concéntricamente? Vemos acá que el disco A y C está conectado a través de una cadena, correa o cuerda, ¿ok? Por lo tanto, el disco A y el disco C están conectados tangencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo tangencial entre el disco A y el disco C es igual, ¿no? Entonces yo puedo decir acá que la velocidad tangencial de A, ¿no?, es igual a la velocidad tangencial de C, ¿ok? Yo puedo decir eso. Y yo conozco una relación, ¿no?, en donde la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Es una relación, ¿no?, de lo tangencial con lo angular, ¿no?, una ecuación de relación. Por lo tanto, yo voy a utilizar esta ecuación para manipular esta, ¿ok? La velocidad tangencial de ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A. Y esto es igual a la velocidad tangencial de C, ¿no? Acá yo ya tengo la velocidad tangencial de C, que prácticamente ya es un dato numérico de mi problema. Y hasta acá acaba el análisis de mi disco C y mi disco A, ¿sí? Vayamos a analizar la siguiente conexión. La siguiente conexión es ¿quién? El disco C y el disco B, ¿no? El disco C está conectado de forma concéntrica con el disco B. ¿Por qué? Porque ambos comparten el mismo punto de, el mismo centro, ¿ok? Comparten el mismo eje de rotación, ¿sí? Por lo tanto, ya que el disco C y el disco B están conectados concéntricamente, todo lo angular es igual. Todo lo angular es igual. Entonces acá yo voy a analizar los discos C y el disco B. ¿Qué quiere decir? Que todo lo angular es igual, ¿no? Porque están conectados concéntricamente. Por lo tanto, yo puedo indicar que la velocidad angular de C es igual a la velocidad angular de mi disco B, ¿no? Estamos analizando todo lo angular, ¿no? Todo lo angular en cuanto a discos conectados concéntricamente son iguales, ¿ok? Entonces, utilizando nuevamente esta ecuación, yo sé que la velocidad angular de C es igual a ¿qué? A la velocidad tangencial de C, ¿sí?,
sobre el radio de C. Y esto es igual a la velocidad angular de B. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué es igual la velocidad angular de C? Perdón, la velocidad tangencial de C. La velocidad tangencial de C es igual ¿a quién? A la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A y esta a su vez también dividido por el radio de C, ¿no? Y esto es igual a la velocidad angular de B. Yo ya tengo acá numéricamente el valor de la velocidad angular de mi disco B. Ojo que no estoy reemplazando todavía los datos numéricos porque es conveniente mantenerlo todo algebraico hasta el final, ¿sí? Es una recomendación. Es mejor mantener todo algebraico hasta el final, ¿no? Esto para evitarnos problemas, ¿ok? Puede haber cualquier tipo de problemas, ¿no? Bien, hasta aquí yo ya tengo la velocidad angular de mi disco B. Entonces debo analizar la siguiente conexión. El disco B está conectado con el disco D, ¿no? Entonces, como mi tercer punto, voy a analizar los discos B y D. Ahora yo me pregunto, ¿los discos están conectados, los discos B y D están conectados concéntricamente o tangencialmente? Los discos B y D están conectados tangencialmente. Así que todo lo tangencial es igual. Entonces acá yo voy a indicar que la velocidad tangencial de mi disco B es igual a la velocidad tangencial de mi disco D, ¿no? Utilizando nuevamente esta ecuación, yo sé que la velocidad tangencial de mi disco B es igual a la velocidad angular de mi disco B multiplicado por el radio de B. Y esto igual a la velocidad tangencial de mi disco D. Pero ¿quién es la velocidad angular de mi disco B? Es todo este término, ¿no? Por lo tanto, la velocidad angular de mi disco B es igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A dividido entre el radio de C. Y esto multiplicado por el radio de B. Por lo tanto, todo esto es igual a la velocidad tangencial de mi disco D, ¿no? Que también ya podría ser un dato numérico, pero lo voy a mantener de manera algebraica hasta el final, ¿ok? Ya tengo la velocidad tangencial de mi disco D, ¿ok? Ya he analizado todos los discos de manera secuencial, ¿ok? Según cómo vayan conectados, ¿no? A, C, B y D, ¿ok? Ya tengo la velocidad tangencial, pero yo debo hallar la velocidad angular porque me pide un desplazamiento angular, ¿ok? Entonces voy a hallar como cuarto punto, hallando la velocidad angular de mi disco D, ¿sí? Yo sé que la velocidad de mi disco D, la velocidad tangencial, es igual a la velocidad angular de mi disco D multiplicado por el radio del disco D, ¿ok? Eso es fórmula. Pero ¿a qué es igual la velocidad angular de mi disco D? La velocidad angular de mi disco D es igual a la velocidad tangencial de mi disco D dividido entre el radio de mi disco D, ¿sí? Acá yo ya tengo la velocidad tangencial de mi disco D, ¿no? La velocidad tangencial de mi disco D es igual a ¿quién? A la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A multiplicado por el radio de B, ¿no? Dividido entre el radio de C. Y además también está dividido entre el radio de D. Por lo tanto, acá yo tengo que la velocidad angular de mi disco D, ¿no? Es igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A multiplicado por el radio de B dividido entre el radio de C multiplicado por el radio de D. Y esta sería mi velocidad angular de forma algebraica, ¿ok? Acá yo ya puedo sustituir datos. Ojo, ya puedo sustituir datos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. La velocidad angular de mi disco D es igual a ¿qué? A la velocidad angular de A. La velocidad angular de A me vale, es 10 radianes por segundo. ¿A qué es igual el radio de A? El radio de A vale 0,2 metros, ¿sí? 0,2 metros. Multiplicado por el radio de B, que vale 0,1 metros. No, perdón. El radio de B vale 0,3, ¿sí? 0,3 dividido entre el radio de C, que vale 0,1, multiplicado por el radio de D, que vale 0,25, ¿no? Entonces, resolviendo todo esto, o calculando, me da un valor de ¿cuánto? 10 por 0,2 por 0,3, ¿no? Por 0,3 dividido entre 0,1 por 0,25.
me da un resultado de 24, ¿no? Entero. Por lo tanto, la velocidad angular de mi disco D numéricamente vale 24 radianes sobre segundo. ¿Ok? Ese es el valor numérico de mi velocidad angular de mi disco D. ¿Sí? Ahora bien, debo hallar el desplazamiento angular que desarrolla mi disco D durante 10 segundos. El sistema prácticamente es un problema de movimiento circular uniforme, ya que si mi disco A, ¿no?, tiene una velocidad constante, todo lo que está conectado con mi disco A va a tener el mismo comportamiento. Estamos hablando de una velocidad angular constante, ¿ok? Entonces, hallando el desplazamiento angular de mi disco D, ¿no? Como quinto punto, hallando el desplazamiento angular de mi disco D, ¿ok? Como se trata de MCU, hay solamente una única ecuación, ¿sí? Yo sé que la velocidad angular de mi disco D es igual al desplazamiento angular del disco dividido entre el tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento angular de mi disco D es igual a la velocidad angular de mi disco D multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad angular de mi disco? 24, ¿ok? 24 multiplicado por el tiempo en el cual va a demorar en desarrollar las vueltas o el desplazamiento angular, que en este caso el enunciado del problema me dice que debo hallar el desplazamiento angular durante 10 segundos, ¿no? Multiplicado por 10. Por lo tanto, el desplazamiento angular de mi disco D es igual a 24 por 10, 240 radianes. ¿No? El ejercicio me pide hallar el desplazamiento angular en revoluciones, ¿ok? Por lo tanto, desarrollando un factor de conversión, yo sé que 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes es prácticamente una revolución. Una revolución. Por lo tanto, radianes con radianes se me va a ir quedándome como único punto o como única unidad las revoluciones. Por lo tanto, yo tengo 240 dividido entre 2pi, ¿no? Que como resultado me da 38,2 revoluciones, ¿no? 38,2 revoluciones. Por lo tanto, la respuesta de mi problema es de 38,2 revoluciones. Y es el desplazamiento angular que desarrolla, es el número de vueltas que desarrolla mi disco D durante los 10 segundos.